cuando Bueno, quieras. muchas gracias. Primero expresarles que me encuentro muy contenta de poder acompañarles acá el día de hoy en diferido y en espíritu. Quiero empezar comentándoles que hace 2 días aquí en Antioquia, en una población que se llama Bello, asesinaron a una mujer trans que se llamaba Sara Lamillerey. Eh, digamos, estas palabras que voy a pronunciar acá, las dedico a Sara y las dedico a todas aquellas que han sido silenciadas también por el Estado, digamos, la sociedad eh, en general, bueno, en razón de su diferencia. Listo. Entonces, inicio. Hibridación en sangre, detritos y excrescencias. Esta investigación surge a raíz de mi interés profundo por el body art y por los estudios corporales, la relación cuerpo-ciudad. Entonces, justamente aquí, bueno, voy a procurar compartirles por acá pantalla para mostrarles, digamos, bueno, la presentación. Eh, Se hizo un rastreo alrededor de tres conceptos básicos: el concepto de lo abyecto, el concepto de lo feo y el concepto de lo siniestro. Estos tres conceptos se encuentran entrelazados. Vamos a mirar, pues, grosso modo, de qué manera se relacionan y por qué podemos hablar de una perspectiva de lo abyecto dentro del arte contemporáneo. Empieza, por supuesto, desde lo político. Espérenme, qué pena, yo procuro compartir por acá pantalla. Bueno, mientras voy tratando de abrirlo, les cuento. Eh, tomé, tomé la idea de lo abyecto de Julia Kristeva. Julia Kristeva nos va a decir principalmente en su, Diana, en su estoy libro buscando Poderes. la presentación. Todavía no la compartiste, No ¿no? se ve. No. Ay, güey madre. Espérate. Tranquila, Yo tranquila. miro. Ya. Acá sí compartir. Ahí sí, ¿cierto? Ahora está en negro, ¿se ve algo? Listo, espérenme. Ahí sí. Ahí sí, ¿cierto? Listo. Genial. Perdón, gracias. Bueno, se ve un poco mal, pero digamos que ya. Listo. Entonces, partimos de la idea de lo abyecto. A partir de Julia Kristeva, decidí nombrar esta primera parte como la génesis. Julia Kristeva nos, nos va a decir, nos va a decir casi instintivamente y que hay dos categorías de lo abyecto corporal y lo abyecto moral. En este caso nos vamos a centrar en lo abyecto corporal, todas las sensaciones desde lo fenomenológico, desde lo físico, que nos llevan a nosotras a pensar o a sentir desagrado, ¿cierto? Diferencias entonces entre lo feo, lo abyecto y lo siniestro, que son tres conceptos que suelen entrelazarse. Entonces, se entiende lo feo como aquello que se opone a lo bello. Se denomina feo aquello que hace referencia a lo marginal y que de algún modo se asocia con la maldad o con el pecado. Es un concepto es un concepto que solo se puede ver en relación con otro y lo que sería lo bello, y esta implicaría la idea divina y originaria eh, de lo sagrado. Perdón, por acá se me volvió, creo que se me perdió. Bueno, entendemos entonces, entendemos lo feo desde ahí, desde ese punto, y para eso vamos a hacer como un contraste con los conceptos de lo siniestro para adentrarnos un poquito más pues, como en el asunto de lo abyecto. Mm, listo. Eh, de lo feo entendemos.
que está relacionado con lo vulgar, que es una ruptura de lo sublime y que nos presenta lo desagradable en vez de lo agradable. Vemos claramente pues eh, en pinturas como esta, La Duquesa Fea, del pintor flamenco Quentin Maces, eh, claramente pues como de manera gráfica una representación de lo que implicaría lo feo en un sentido tradicional. ¿Qué es lo abyecto entonces? Lo que tendemos a excluir, rechazar, lo que consideramos extraño, como les mencionaba casi de manera instintiva, eso que genera repudio y molestia. Puede tratarse de personas, formas corporales, representaciones artísticas o excrescencias propias. Lo abyecto es un excluido, es un rechazado, y como diría Cristeva, que si bien es significante, genera un impacto en las emociones y por supuesto si hablamos dentro de placer estético incluso. No se puede ignorar y en parte eso significa o no se explica la fuerte injerencia que tiene sobre las emociones. Está ligado a las emociones y dentro de sus bases emotivas está la repugnancia y el asco. Podríamos preguntarnos desde la filosofía también si repugnancia y asco podrían funcionar como categorías de lo abyecto. Sí, podríamos preguntarlo. Responderlo, no en este momento. Diríamos que la presencia de la abyección implica asco y repugnancia, que usualmente se hacen manifiestas de forma física a través de arcadas o estremecimientos. Se nos habla de lo abyecto como la manifestación física y evidente, perdón, se nos habla de las arcadas, los vómitos y digamos cuando se nos pone la piel de gallina, eh, como la manifestación física y evidente de lo abyecto. Esa manifestación física, ese desagrado, ese escozor, esa arcada, sea cual sea la manifestación física, dirá Cristeva, implica una barrera entre el sujeto y el objeto, es como una barrera de protección. Si algo que yo aprecio de manera, bien sea estética o en la vida cotidiana, me genera esa sensación, en el instante en el que yo experimento físicamente la sensación de asco, nos dirá ella, se prende la alarma y se pone la barrera, una barrera de protección que nos hace pensar que no nos vamos a contaminar con eso que estamos viendo o presenciando y que no vamos a morir. Hay un asunto ahí, una idea de la muerte muy interesante que se encuentra, pues que ella lo describe un poquitico, pero que encontramos mucho también en Bataille, y es cómo la visión, cómo manifestaciones de lo abyecto pueden llevarnos desde el inconsciente a pensar en nuestra propia muerte o en una imagen de la muerte propia. Entonces, eso justamente es lo que se supone nosotros estamos evitando y que esta barrera que menciono nos permite pues como apreciar incluso de manera estética. Entonces, ejemplos de lo abyecto podemos encontrar dentro de el arte, podemos encontrar a David Nebreda con este autorretrato. Es una obra en la que él, bueno, él hace una serie de varios autorretratos, este es uno de ellos en los que llena pues como su rostro de sus propias heces. Eh, Listo. Lo siniestro entonces, ¿qué sería? Hablamos ya de lo feo y de lo abyecto. Lo siniestro es eso que no podemos develar, eso que no se devela del todo. Causa angustia, una angustia inexplicable, es inquietante y en ciertos casos, algunos puede causar temor. La, eh, lo siniestro entonces resulta muy interesante porque es la base de las películas y los relatos de horror. Eh, en los que la realidad se ve trastocada por acontecimientos que rompen por completo con lo normal. Es una vuelta,
Es una vuelta de la normalidad a la normalidad, digámoslo de algún modo. Entonces, Schelling decía al respecto de lo siniestro que era aquello que debía permanecer oculto, que no debía salir a la luz, que si salía a la luz se dejaba solamente entrever. Si llegara a verse del todo, si se revelara del todo, perdería su carácter de siniestro, como pasa en los diálogos o como pasa en cualquier representación, sobre todo audiovisual, en la que pues ya al final se nos devela quién fue el asesino o cuál era el monstruo, y bueno, ya hice resolviendo el misterio, se perdería ese carácter de lo siniestro. Un ejemplo clarísimo de lo que es lo siniestro, de lo que sería lo siniestro, es Village of the Damned de Wolf Rila, esta película en la que cotidianamente lo siniestro sí implica lo espeluznante e implica eso que desconocemos, y que en circunstancias específicas, nos dirán en circunstancias específicas únicamente, lo presenciamos o lo sentimos. Esta es un claro ejemplo en el que pues usualmente vemos a niños o niñas y no pasa nada. Se torna siniestro cuando aparece una situación. Lo siniestro es algo situacional. Decía Freud y decía Eco también, lo siniestro es lo feo de situación, lo que ocurre en un momento específico que no va a ser, que es un momento pues como digamos especial, no va a ser permanente y que genera ese impacto, como en el caso de esta película en la que los niños en un momento determinado se transfiguran en criaturas extrañas, por decirlo pues de algún modo. Pasan ahí otras cosas también. ¿Cómo entendemos entonces, o podría haber una categoría del arte abyecto? Sí, podríamos decir que sí la hay. Si lo abyecto nos presenta la visión de la muerte propia, nos presenta también, digamos, todo lo que trastoca lo bello, todo lo que trastoca la normalidad, hablando de lo abyecto físico, como les mencionaba, está Cindy Sherman, con toda su saga de obras relacionadas con, bueno, maniquíes sexuales y maniquíes sexuales, que no traje acá el ejemplo, y esta serie de obras de ella, Disasters, en las que muestra sobras, residuos, putrefacción, y es como el lado B de la celebración, o el lado B de la juerga, o el lado B de la fiesta, o el lado B de la felicidad y del gozo, ¿cierto? Lo que queda después de eso, ¿qué es lo que queda? Entonces ella lo retrata ahí de manera muy evidente, pues como podemos ver acá en esta obra. Eh, Dos ejemplos que me parecen ineludibles y muy importantes para hablar acerca de lo abyecto corporal en relación con lo político. Cuando se considera lo abyecto desde una perspectiva social, es inevitable que nosotros, digamos, estemos rozando el lado de lo físico, que es lo que ya mencionamos, la arcada del vómito, es lo que me genera escozor, la nata en la leche, de pronto, las cosas gelatinosas, lo abyecto moral aparece también en el momento en el que yo considero lo abyecto desde lo político. Este es un ejemplo muy importante. Él es un colombiano, un artista colombiano de Cali, Colombia, se llama Rosenberg Sandoval. Esta obra se llama Caquetá, es una obra de 1984. En ese momento en Colombia, pues Colombia tiene, como saben, una historia pues de violencia recrudecida que ha cambiado de forma con las décadas, pero que tiene una misma base, digámoslo así. En esta obra, que es performance, el artista va caminando por toda la plaza con unos corazones y unas vísceras en estas bolsas, como lo ven, y va haciendo una caminata. Eh,
silenciosa y va derramando las vísceras y la sangre. Esta obra rompió con muchos esquemas dentro del arte acá en Colombia. Se hace dentro del marco también de un festival que se llamó el Festival de Performance de Cali, que trajo pues como muchas reflexiones, sobre todo desde lo político al país. Y Caquetá es un departamento de acá de Antioquia, es un territorio en el que particularmente la violencia ha sido bastante sangrienta. Eh, entonces, bueno, este es un ejemplo de arte abyecto que roza, conversa con lo político y que también nos ponen en esa posición de lo abyecto moral que implica preguntarse por qué, digamos que a mí no me dé asco la sangre, digamos que yo no esté viendo esta imagen y que a mí me la relaten. A mí esto perfectamente puede causarme una sensación de hastío también, ¿cierto? Una sensación de, de desagrado, porque lo estoy juzgando y lo estoy condenando desde mi perspectiva moral. Sin que deje eso de ser abyecto. Y el segundo ejemplo es este de Regina José Galindo, que es una obra del 2003, una artista guatemalteca, que se llama la obra ¿Quién puede borrar las huellas? Ella camina alrededor de toda esta plaza también, que es la plaza de gobierno, ahí como ven está custodiada pues como por policías que están esperando a ver si pasa algo más, pues en fin, tuvo muchos problemas para hacer esta obra y no solicitó permisos, fue pues como una cosa entre comillas espontánea y camina dejando huellas de sangre alrededor de todo ese espacio, eh, haciendo referencia a una de las dictaduras más sangrientas pues que tuvo Guatemala también. Entonces, listo, conclusiones. Lo abyecto podemos decir que lo abyecto tiene que ver con traspasar los límites, que no necesariamente es un acto voluntario, sino que se da a partir de la experiencia o del contacto con lo que es considerado como abyecto. Dentro de experiencia cabe la experiencia estética también. La identidad frente a lo abyecto se ve alterada cuando se enfrenta la visión del cadáver a la descomposición, que no tiene que ser humana necesariamente, sino que puede ser también la descomposición de otros animales. Recuerda la propia muerte y la putrefacción paulatina de la que todas las personas somos objeto. De modo que sentimos nuestra identidad socavada al ver reflejado nuestro propio ser en lo que es un desecho o en lo que está camino a ser un desecho. La discusión en torno al objeto en el ámbito del arte está muy lejos de ofrecer conclusiones definitivas, por fortuna. La dualidad agrado y desagrado presente en la abyección es difícil de comprender y de explicar, sobre todo por la intensidad con que ese desagrado o agrado pueden presentarse cuando se trata de experimentar o presenciar lo abyecto. Esto, grosso modo, es. Muchas gracias. Aquí termino.